Entonces iniciamos la clase de hoy. Me parece que nos toca la sesión 6. Nos toca la sesión 6 que es concepto de evaluación. Y pues nada, vamos a ver dentro de la lectura. Déjenme ver, la lectura es de la página 55 a bueno, de la página 55 en adelante. Déjenme, no la tengo abierta, pero ya la abro para que podamos... Ok, la lectura habla de insumos. ¿Por qué escogí esta lectura? Bueno, no sé si ustedes ya han visto mucho de evaluación, pero de todas maneras vamos a hablar sobre evaluación y después vamos a ver si podemos meternos un poquito a esto de insumos, ¿no? Para el diseño de situaciones didácticas por competencias, que finalmente es donde les decía yo que está la taxonomía de Bloom y es importante que la veamos, ¿no? Y que, bueno, en este sentido de la evaluación también tiene que ver mucho esta parte de los insumos eh, dentro de las planeaciones, ¿no? Bien, no sé, compañera Viviana, si te gustaría comentarnos algo con respecto a lo que has revisado en estos cuatrimestres de la evaluación, ¿no? ¿Qué cosa es la evaluación? Desde esto, desde esto teórico que has revisado de la evaluación, pero también me gustaría que me dieras este concepto de evaluación, pero desde tu propia formación del mismo concepto, ¿no? Es decir, desde lo que tú crees que es la evaluación, por qué se hace la evaluación, para qué se hace la evaluación, de qué me sirve la evaluación en ese sentido, ¿no? Entonces, adelante, coméntanos algo. Bueno, pues para mí la evaluación, como ya lo hemos estado mencionando, son el objetivo a lo que los profesores o en este caso ustedes nos quieren enseñar, los conocimientos, las actitudes que nosotros tenemos en este proceso de nuestra educación, Uh -huh. en el cual nos ayudan a tener mejores conocimientos, en el cual si no comprendemos algo, ustedes ¿cómo se llaman? Nos apoyan o nos ayudan a que tengamos mejores conocimientos. Y Ok. pues sí, se centra pues en la información, en el cómo nos lo dan, en los ejemplos que nos dan, en la información, en cómo ustedes nos transmiten esa información para que hagan su evaluación. Ok. ¿Y en qué te ayuda a ti ser evaluada, por ejemplo? Bueno, a mí me ayuda el ser evaluada en que, por ejemplo, me hace ver mis errores Ok, para irme mejorando, ok, pues para mi información, para mi carrera, no nada más necesito este, tener esa información que tengo o lo que leí, sino actualizarme más, informarme, investigar para que sea una mejor docente, para que me ayude, bueno, para que me ayude para mi futuro más que nada. ok, ok. Muchas gracias, Viviana. ¿Por qué lo pregunto? Porque, bueno, justamente me parece que en ese sentido de tomar esta evaluación en esta manera de ver, yo recuerdo en la primera evaluación que tuvimos, no me acuerdo si en administración o en alguna de las tres materias, que tú precisamente me hiciste una pregunta, ¿no? ¿Por qué saqué esta calificación? Me gustaría saberlo y pones para que pueda yo mejorar en ese aspecto, ¿no? Y entonces es una visión muy buena de la evaluación, ¿no? Es decir, ok, ya tengo una evaluación, esta evaluación numérica, digamos, bueno, me dice que estoy fallando en algo o que no estoy haciendo algo, ¿no? Voy a preguntar porque a lo mejor puedo defender esa evaluación y a lo mejor sí he participado, a lo mejor sí he hecho esto, a lo mejor sí he hecho aquello, ¿no? Y entonces en ese sentido, ver la evaluación, así como bien lo dices tú,
en este momento es precisamente como para ir mejorando, como para ir viendo en qué estoy fallando, digamos, y de qué manera puedo alcanzar precisamente eh, más conocimientos, ¿no? En este sentido de que el conocimiento es inalcanzable, ¿no? En este sentido de que el conocimiento siempre va a estar ahí y que siempre vamos a estar aprendiendo cosas, ¿no? Y en ese aspecto a mí me pareció una muy buena forma de ver en este sentido la evaluación en un caso práctico, que en este caso serías tú misma, en el sentido de ver, bueno, creo que sí me falta participar más, bueno, vamos a participar más, voy a investigar más, voy a, si no me queda claro algo, como en el caso de la lectura de Thomas Kuhn, ¿no? Dices que no me quedó claro, pero yo investigué, ¿no? Investigué aparte y entonces fue como pude comprender otras cosas con respecto a esta lectura de Thomas Kuhn o con respecto a esta lectura de paradigmas, que después creo que lo expusimos un poco más eh, ampliamente, ¿no? En ese sentido, precisamente la evaluación, ¿no? En ese sentido, la evaluación. Muchas gracias por tu participación, Viviana. Compañera Jocelyn, ¿nos quieres comentar algo con respecto a lo que tú crees que es la evaluación? Pues sí, profe, como ya dijo, bueno, ya dijeron, la evaluación, bueno, vas sabiendo en qué puedes mejorar o algo así, ¿no? Mejorar el aspecto, mejorar tus conocimientos. Ese es que no sé. Ok, ok. Bueno, en ese sentido, eh, tenemos que, bueno, tenemos que apropiarnos, tener como claro que es muy importante la evaluación. Es muy difícil en este sentido de saber evaluar qué tanto sabe el otro o la otra, porque es algo muy subjetivo del profesor o de la profesora que evalúa, ¿no? Pero en este sentido, no de saber qué tanto sabe el otro o de la otra, sino en este sentido de ver qué cosa es lo que se está cometiendo un error o se está fallando, ahí es mucho más sencillo, ¿no? Porque entonces no estás viendo qué tanto conocimiento tiene el otro, sino qué tanto puede mejorar ese conocimiento, ¿no? Es decir, en ese sentido, el aprendizaje. Yo como profesor puedo ver quizás en los trabajos que tienen posiblemente eh, algunos inconvenientes de comprensión en las lecturas, por ejemplo, o en los audios puedo escuchar que no queda tan claro tal o cual concepto, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, dentro de estas retroalimentaciones que son las clases, pues lo que se hace es precisamente eso, ¿no? Intentar resanar, intentar llenar esos espacios que hacen falta en este sentido de conocimiento, ¿no? No para saber si pasan o no pasan. En ese aspecto, recuerden que nosotras, en ese sentido de la evaluación, nosotras, todas, desde que entramos, tenemos 9 en, digamos, como esta calificación cuantitativa, numérica, en, en estos espacios educativos, ¿no? Bueno, que hay que reforzar esa calificación con sus trabajos, con sus participaciones, con su entrega de anotaciones, ¿no? Y eso pues va a, digamos, permitir que alcance yo la calificación, digamos, máxima posible, ¿no? En ese sentido, no estamos pugnando por esta calificación numérica, sino estamos buscando entonces el conocimiento. Y en ese sentido necesitamos ser evaluados y esta evaluación que se hace en este aspecto es una evaluación formativa debido a que todos y todas estamos precisamente formándonos en este espacio y en ese sentido la evaluación, ¿no?
ya sabemos que hay diferentes tipos de evaluaciones. La heteroevaluación que hace el profesor, la coevaluación, perdón, la heteroevaluación me parece que es de, no sé, sí, sí está bien. La heteroevaluación que hace el profesor, la coevaluación, ¿no? Que es entre dos, la autoevaluación, ¿no? Que es una evaluación que yo me realizo a mí mismo. Puedo hacer una evaluación sumativa, ¿no? Que es un examen final, un proyecto final, un trabajo final, o puedo hacer una evaluación formativa, ¿no? Que es decir, estoy haciendo evaluación todas y cada una de las veces que estoy en clase, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio de las participaciones, por medio de las, tomando participaciones como esta apertura de audio y comentar algo, o por medio de la escritura en el chat, por medio de sus notas, por ejemplo, de la toma de notas, que es lo que nosotros pudimos capturar, por medio también de estos trabajos que se les piden finalmente, ¿no? Es decir, estamos haciendo este tipo de evaluación formativa, ¿no? Sería importante entonces que nosotros en esta evaluación formativa que finalmente es del profesor, es como un tipo de heteroevaluación que el profesor hace hacia nosotros como docentes, como alumnos, perdón, como alumnas o alumnos, eh, hacer también una autoevaluación, ¿no? Es decir, yo misma ponerme en perspectiva con respecto a lo que sabía anteriormente y lo que estoy aprendiendo ahora, ¿no? Es decir, evaluarme y reevaluarme. En este sentido de ir mejorando lo que me hace falta, ¿no? Por ejemplo, hubo una serie de pedidos en trabajos que ustedes entregaron de alguna manera. Algunos tan extraños como grabarme yo misma, ¿no? Explicando algo. O tan raros para nosotros, ¿no? En ese sentido de grabarnos a nosotros mismos para entregar eh, este trabajo, ¿no? Y otros mucho más fáciles como hacer un mapa conceptual o como hacer una nube de ideas, ¿no? Es decir, estamos aprendiendo a hacer algunas cosas que quizás no son tan nuevas, pero que estaríamos reforzando. Y en ese sentido, seguramente cuando yo haga una segunda vez, por ejemplo, ahora van a hacer un audio reflexión, ¿no? Este audio va a ser de mejor calidad que el primer audio que hice, ¿no es cierto? Es decir, porque ahora ya tengo el conocimiento de una primera vez, ya sé que hay que sacar un guioncito, ya sé que tengo que leer, ya sé que tengo que hacer tal o cual actividad con respecto a este trabajo y entonces quizás hasta voy a modular más mi voz, hasta voy a dar más espacio en lo que estoy diciendo o voy a hacer quizás una lectura más confiada. Es decir, voy a buscar estrategias o quizás, quién sabe, a lo mejor me doy cuenta que los audios pueden llevar fondo musical y no sé cómo hacerlo, pero pongo un fondito en la grabadora que esté bajito, ¿no? Y yo grabo ahí mi audio. Es decir, puedo hacer infinidad de cosas que van a mejorar sustancialmente lo anterior, ¿no? Y en ese sentido de que yo me estoy evaluando, ¿no? Y me estoy evaluando para aprender más, no para saber cuánto sé, ¿no? Sino para aprender o para darme cuenta qué es lo que no sé y cómo es que voy a atacar eso que no sé. En ese sentido, la evaluación, ¿no? En ese sentido, la evaluación, una autoevaluación. Y en ese sentido también la heteroevaluación formativa de que eventualmente yo me voy a dar cuenta que tiene diferentes formas de trabajo. O sea, la calidad en el trabajo va a ir mejorando, ¿no? Y no es porque yo lo pida de alguna manera o de otra manera, sino porque efectivamente nosotras en este proceso de evaluarnos, de autoevaluarnos, estamos precisamente avanzando eh, en
nuestra forma de entregar los trabajos, ¿no? Nuestra forma de participar, ¿no? Por ejemplo, una evaluación, digamos en este sentido formativo, es en este caso las participaciones, ¿no? Es cierto, todavía nos falta mucho para poder dar una participación más sustentada en las lecturas. Sin embargo, las participaciones cada vez se hacen más certeras, ¿no? Cada vez vamos diciendo, pues sí, como lo dice el compañero, como lo dice la compañera, lo vamos dejando de decir, ¿no? O si empezamos diciéndolo, yo luego me apropio de algo y digo, y es que yo creo que esto pues tiene que ser de esta manera, o yo pienso que la evaluación debería de ser en este sentido, etcétera, ¿no? Es decir, hagamos esta reflexión y evaluémonos, hagamos esta retrospectiva y veamos precisamente qué tanto vamos avanzando efectivamente con respecto a nuestros conocimientos, qué tanto estamos alcanzando, ¿no? Por ejemplo, en este sentido de planeación, seguramente que la clase pasada, ¿no? En esta exposición que hacía yo de la planeación personal, nos dimos cuenta que teníamos algunas cosas que no estaban del todo correctas, ¿no? Y en ese sentido yo me estoy evaluando, ¿no? Yo, persona, ¿no? Yo individualmente me evalúo en el sentido de que veo otras cosas, tengo otras ideas, tengo otra forma de hacer el conocimiento. Lo cual es muy importante porque a mí me permite entonces ir avanzando, que es lo importante de la evaluación, ¿no? La evaluación lo que te debe de permitir es avanzar a un siguiente nivel. No en el sentido de pasar o no pasar, no en el sentido de saber o no saber, sino en el sentido de ir resarciendo los errores que no tenía yo, digamos, bien, bueno, hechos de la mejor manera posible, ¿no? En ese sentido de evaluación, en consecuencia, la evaluación es entonces simple y llanamente una herramienta, ¿sale? Es simple y llanamente una herramienta, ¿no? Que te permite a ti como docente y que te permite a ti en este sentido de la universidad como discente, saber en qué punto estoy del conocimiento y hacia dónde tengo que jalar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que buscar para seguir aprendiendo? Y en ese sentido, solamente es eso, es una herramienta, ¿no? Claro, si estamos en la práctica educativa, sí, por desgracia, necesitamos poner una calificación, ¿no? Una calificación cuantitativa, ¿no? En las boletas, en lo que hagamos, en los trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido nos mete precisamente en, dirá mi mamá, citándola, en camisa de 11 varas, ¿no? Sobre todo a personas que tienen el pensamiento este disruptivo o este pensamiento subversivo con respecto a lo que no debería de ser en la educación. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿yo cómo lo soluciono? Bueno, pues a todos tienen una calificación, ¿no? Todos tienen 9 y de ahí, pues ellos tienen que mantener el 9, es decir, entregando trabajos, haciendo participaciones, etcétera. Y entonces implica que no me preocupo por por la calificación cuantitativa e intento compartir esa misma visión con los o las personas que, digamos, comparto ciertos espacios, en este caso con ustedes, ¿no? De proponer, ¿no? O de dar pie a que la calificación es superflua, que no me interesa en realidad, que no me sirve para nada y lo que me interesa es precisamente el conocimiento, ¿no? En ese sentido, la evaluación es una mera herramienta que yo puedo utilizar para
mejorar, no para otra cosa, simplemente para mejorar. Esa tendría que ser la visión de la calificación, digo, de la evaluación. Es cierto que necesitamos poner una calificación, pero nosotros en ese sentido del esfuerzo del otro y de la otra, podríamos poner una calificación finalmente subjetiva, como de por sí lo hacemos, ¿no? En ese sentido, el ejemplo que les pongo con respecto al muchachito, que finalmente pues no era muy bueno en la escuela, pero en la escuela en ese sentido técnico de las materias, o sea, sí hacía sus trabajos, sí hacía, pero su calidad era muy raquítica, ¿no? Y en sus exámenes ni se diga, sus exámenes sumativos, pues bueno, él no, simple y sencillamente, pues no, ¿no? Pero en este sentido escolar de apoyo a la escuela, ¿no? En este sentido escolar de hacer cosas para la escuela era muy bueno, ¿no? Y en ese sentido se le asienta una calificación cualitativa, ¿no? Y formativa, ¿no? En este sentido de la formación también tiene que ver con este aporte, este apoyar al otro o a la otra, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eh, no se puede, sería hasta no ético o sería hasta, no sé si decirlo, vulgar, pues reprobarlo en las materias por el hecho de que no pasó las materias, pero sí ocuparlo en las cosas de la escuela, ¿no? Porque sí es muy bueno para la escuela, entonces no hay como esa moralidad, ¿no? Estamos abusando del pobre muchacho, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, para lo del trabajo físico sí es muy bueno y para lo del trabajo intelectual no es tan bueno. En ese sentido, yo creo que habría que nivelar precisamente esta evaluación, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a este muchachito en este ejemplo que les pongo, ¿no? Y en ese sentido, pues, la evaluación, porque se estaba usando precisamente una evaluación formativa. Dice Viviana, la compañera Viviana dice, claro, la evaluación debe ser formativa, individualizada, continua e integradora para la toma de decisiones determinando qué aspectos se pueden mejorar o reforzar. Es correcto, ¿sí? Es precisamente lo que estamos intentando compartir y que me parece que te queda muy claro en el sentido de esta evaluación. Hay veces que sí es necesario otro tipo de evaluaciones, compañera Viviana. Por ejemplo, si estuviéramos en grupo, sería importante la coevaluación, ¿no? ¿Y cómo se coevalúa uno? En este sentido de de evaluar al otro. Ah, bueno, pues tomaríamos en cuenta las participaciones en clase, los debates que forma, es decir, yo cómo evalúo a mi compañera en este sentido de lo que yo creo que conoce, ¿no? Y ella viceversa. No en este sentido de amiguismo, ¿no? Sino en este sentido sensato de decir, bueno, es que compañera, yo veo que creo que te falta aquí en este y en este sentido, ¿no? Y entonces, en ese sentido de la evaluación, pues diría, ah, caray, creo que tienes razón, voy a trabajar en eso, ¿sale? Entonces, en este aspecto sí puede haber otras evaluaciones, no hay que desecharlas, ¿no? Puede haber una coevaluación o este otro sentido importante que es la autoevaluación, yo evaluándome, ¿no? Y pues bueno, esto en la que coincidimos mucho, que es la evaluación formativa, ¿no? Que precisamente es individualizada, tienes razón, ¿no? Tienes razón en ese sentido, que hay una evaluación individual, claro, hay una evaluación formativa grupal, ¿no? Pero por lo general es personal la evaluación formativa, ¿no? Tiene que ver solamente conmigo que estoy siendo evaluado. Y finalmente o continuamente, como lo dices, debe ser continua, es decir, no solamente evaluar como la sumativa, sino en este caso evaluarnos todos los días o evaluarnos todos los momentos que tengamos clase. En este caso nosotros todos los sábados, ¿no? Y esta otra parte que dices que es integradora, es decir, que integra todas las partes de la evaluación y todas las partes del conocimiento, precisamente ¿para qué? Pues para seguir tomando decisiones.
¿Con respecto a qué? Pues como lo dices, con respecto a algunos aspectos que no nos hayan quedado claros, pues precisamente para mejorarlos y reforzarlos, ¿no? Está muy bien dicha lo que escribes en ese sentido de la evaluación. Entonces creo que nos queda claro que la evaluación debe de ser precisamente una herramienta que voy a usar para, pues precisamente lo que dices, Viviana, ¿no? Precisamente lo que dices. Bien, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a ello, alguna acotación, algún comentario, alguna cosa complementaria que quieran eh, compartir, ¿no? No, de mi parte no, sí me quedó claro. Ok, muchas gracias, compañera Viviana. Entonces vamos a entrar a esto de los insumos rapidísimo. ¿Les parece que entremos a esto de los insumos? Miren, recuerden que lo que vemos aquí es, digamos, una untadita, ¿no? No nos metemos tanto a el tema, pero sí es importante que nosotros investiguemos después porque lo vamos lo vamos a ocupar en nuestra práctica educativa, en nuestra praxis dentro de la educación. ¿Sale? Entonces, vamos a ver los niveles operativos con respecto a estas situaciones didácticas y con respecto a estos diversos insumos, ¿no? Dentro de estos niveles operativos existen los niveles taxonómicos, ¿no? Que se usan en este sentido de la taxonomía de Bloom, ¿no? Y tenemos precisamente algunos niveles como son, en el caso de Bloom, tenemos la taxonomía del conocimiento que está en el primer nivel, de comprensión en el segundo nivel, de aplicación en el tercer nivel, de análisis en el cuarto nivel, de síntesis en el quinto nivel y de evaluación en el sexto nivel. Y que se compara con la taxonomía de Marzano, ¿no? Que en eso, en el primero y en el segundo nivel coinciden con la taxonomía de Bloom, ¿no? Después él tiene en el tercer nivel análisis cuando Bloom lo tiene en el cuarto nivel. Y tiene también utilización del conocimiento, metacognición y conciencia del ser, ¿no? Si se dan cuenta son muy parecidos las taxonomías tanto de Bloom como de Marzano. Sin embargo, lo que vamos a ver nosotros es precisamente la taxonomía de Bloom. En ese sentido, estas taxonomías las debemos de ocupar en nuestras situaciones didácticas, ¿no? Y es importante considerar estos niveles taxonómicos con respecto a estos verbos operativos que están redactados en estos planes y programas o en estos contenidos curriculares de los programas, ¿no? Que precisamente es desde ahí donde se nos define la situación o la estrategia a utilizar o que podemos darnos una idea de la situación o la estrategia que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, en este sentido de los niveles operativos, el verbo que se va a utilizar en el nivel 1 con respecto al conocimiento, ¿no? Es decir, debe de estar congruente con ese dicho nivel, ¿no? Y así de acuerdo a los niveles. En este sentido vamos a ir a los ejemplos. Si están viendo si tienen la posibilidad de ver su librito, estamos en la página 57 sí, su librito. Y si no, bueno, vayan tomando notas. Por ejemplo, cuando utilizamos el verbo identifica diversas dimensiones continentales de la Tierra, cuando utilizamos el verbo identifica, en este nivel taxonómico de Bloom está precisamente en el nivel 1, ¿sale? Porque es precisamente el nivel de conocimiento. Es decir, ya conocemos tal o cual cosa, ¿no? Como por ejemplo, cuando proponemos, no sé, un objeto. Yo les propongo un objeto y seguramente ustedes se lo van a imaginar, ¿no? Es decir, si yo les propongo el objeto silla, ¿no? El objeto silla, seguramente nosotras ya estamos imaginando ese objeto.
¿no? Sin embargo, el objeto silla tiene varias variantes, ¿no? Estamos identificando el objeto de conocimiento, aunque ese objeto de conocimiento tiene varias variantes o tiene ciertas variaciones, en el sentido de que quizás yo me estoy imaginando una silla de jugador de videojuegos, una silla gamer, ¿no? Alguien más quizás se está imaginando en ese sentido una silla de madera, ¿no? O a lo mejor se están imaginando una silla plástica. Es decir, en este sentido específico de el conocimiento, de el conocer, lo importante es tener precisamente el conocimiento de el objeto de estudio que estamos intentando visualizar. Y ese, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, es el primer nivel, ¿sale? Es el primer nivel de conocimiento. El segundo nivel de conocimiento es el de comprensión, ¿no? Que ya inicié en este ejemplo que les estaba yo compartiendo, ¿no? Porque en este ejemplo de comprensión, podríamos decir describe, ¿no? En el primero fue identifica diversas divisiones continentales de la Tierra. En el segundo nivel, que ya no es de conocimiento, sino es de comprensión, es de comprender, ahí estamos hablando de describe. Describe las diferencias entre mapas de escalas mundiales, continentales, nacional, estatal o municipal. Ese es de comprensión, está en el segundo nivel de la categoría de las taxonomías de Bloom. En este ejemplo que yo les ponía con respecto al objeto, que es la silla, no identificamos el objeto, ¿no? Pero si yo me pongo a decir, bueno, ok, ya sabemos que es una silla es un objeto que me permite sentarme en ella, para explicarlo de manera, digamos, parca o muy básica. Pero si yo les digo, descríbeme la silla, ¿no? Descríbeme la silla, pues seguramente alguien me va a describir la silla gamer, o alguien me va a describir una silla de madera, o alguien me va a describir una silla plástica, ¿no? Es decir, ahora ahí está describiendo, y en ese sentido hay diferencias con respecto a las sillas que estamos viendo. Es decir, tenemos este sentido de comprensión. Comprendemos primeramente que todos esos objetos son sillas, no, pero que son diferentes sillas, o que tienen diferentes variantes, o están hechas de diferente manera, pero que sirven específicamente para lo mismo, para sentarse, o que su uso básico es el tomar asiento, o usarlas para sentarnos en ellas, ¿no? También podríamos estar en este nivel básico, en este segundo nivel de comprensión, si yo también ocupara el verbo explica, ¿no? Si yo les propongo que expliquen el material en el que están hechas sus sillas, seguramente alguien me diría, ah, es que mi silla está hecha de digamos, de una base de metal con rueditas, ¿no? Que el asiento tiene unas palanquitas para poder subir o bajar el tamaño de la silla. También tiene una palanquita para poder hacer hacia atrás o hacia adelante la silla, el respaldo de la silla. Es decir, estoy explicando qué es lo que tiene la silla, ¿no? En ese sentido, que no me dijeron qué cosa explicara, solamente que explicara la silla, ¿no? Y en ese sentido puedo explicarla de esa manera. O alguien más puede decir, bueno, es que mi silla está hecha de madera, tiene 4 patas redondas, tiene un respaldo, pero tanto el asiento como el respaldo están forrados o están acolchonados. Es decir, podríamos hacer esa referencia con respecto a la explicación, que está en el segundo nivel de comprensión, ¿sale? Y para ver un tercer nivel de comprensión,
en este sentido sería el verbo reconoce, ¿no? En este sentido, no solamente, sería, no reconoce, reconoces del primer nivel de taxonomía de Bloom, que sería la comprensión. Para hacer un tercer nivel, sería diseña y organiza, ¿no? Diseña y organiza, es decir, estamos utilizando ese verbo, ¿no? De diseñar y organizar. En este sentido, ¿cómo le hacemos para diseñar sillas o organizar sillas? Bueno, ya sabemos que existen las sillas de plástico, las sillas metálicas, las sillas de madera, las sillas que se mueven, ¿no? Que son como sillas mecedoras. Es decir, que hay un sinfín de sillas, ¿no? Entonces, yo podría quizás en este sentido de tercer nivel de las taxonomías de Bloom, perdón, buscar una aplicación para eso, ¿no? Es decir, ¿dónde voy a aplicar ese conocimiento? ¿No? Entonces, estoy diseñando y organizando. En este sentido, puedo ser quizás una diseñadora de sillas y puedo organizar las sillas de ciertos espacios, ¿no? Sillas diferentes que tengan rueditas y entonces esas sillas que tengan rueditas puede haber unas sillas más pequeñas con esponja más delgada, un respaldo más delgado es decir, puedo poner en algún espacio estas o esta categorización de productos, ¿no? Entonces estoy manejando tres niveles. Sale un primer nivel que es el de conocimiento, un segundo nivel que es de comprensión, un tercer nivel que es de aplicación, ¿no? En este ejemplo específico. ¿Sale? Y en ese sentido, en el primer nivel de situación didáctica, recuerden que estos estamos trabajando para ponerlos en la planeación o en la secuencia, ¿sale? En la secuencia didáctica, ¿sale? Y en este primer de operación o en este nivel operativo 1 de la situación didáctica, por lo general lo que hacemos es escribir apuntes, lectura y comprensión, responder, hacer un mapa mental, conceptual, hacer una monografía, es decir, son el primer nivel de situación taxonómica de Bloom en este sentido del nivel operativo 1. ¿Nosotros dónde estamos en este nivel? ¿No? Es decir, cuando se les pide que realicen esta toma de apuntes o esta toma de anotaciones, estamos en el primer nivel, ¿no es cierto? Cuando les pedimos que lean una lectura y la comprendan, seguimos en el primer nivel, ¿no? Es decir, cuando en ese nivel yo les hiciera un cuestionario y les pida que respondan, seguimos en el primer nivel. ¿El primer nivel de qué nivel es? De conocimiento, ¿no es cierto? De conocimiento. Y en ese sentido, nosotros tenemos el conocimiento de cómo hacer tal o cual cosa. Y en ese aspecto, este primer nivel operativo tiene como finalidad obtener insumos para el posterior desarrollo de las actividades más complejas, ¿sale? Es decir, obtener esta materia prima para que después podamos hacer actividades más complejas, ¿no? Como por ejemplo en el nivel 2, que es el de comprensión, que en este sentido es el nivel operativo 2, ¿no? Este nivel de operativo 2 se realizan por lo general fuera del pupitre, es decir, fuera del salón de clases o fuera de la mesa donde se está trabajando y requiere un trabajo colaborativo, ¿no? Es decir, un trabajo colaborativo que genere algún producto que esté previamente definido, ¿no? Y que tenga en este sentido tres fases, que es el de inicio, desarrollo y cierre, que es el que nosotros hacemos precisamente en nuestra planeación. Nuestra planeación tiene inicio, desarrollo y cierre, pero quizás en el desarrollo podríamos meter otros, digamos, otros trabajos que tengan este siguiente nivel operativo, que es el segundo, ¿no? Y que pueda tener entonces inicio, desarrollo y cierre. Se puede hacer en equipos,
o preferentemente en equipo, si es que se pudiere, y si no, de manera individual, pero siempre fuera de el espacio donde estamos laborando. Por ejemplo, puede ser en este sentido, en este nivel es podríamos pedir portafolios, mapas mentales, mapas conceptuales, un video cortometraje, programas radiofónicos, periódico escolar o noticiero, un debate que también aquí a veces hemos hecho, un cartel, etcétera. Las posibilidades de este segundo nivel son infinitas, ¿no? Hay 3 requisitos para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Y estos requisitos son que estas actividades son construcciones sociales. Es decir, nosotras y nosotros, cuando adquirimos el conocimiento, lo que estamos haciendo es un constructo social, es decir, estamos socializando el conocimiento con los otros y con las otras. En ese sentido, estas actividades son construcciones sociales, no porque las hacemos en sociedad. En ese sentido, los equipos que deberían de ser trabajados. Ahora, digamos que no lo hice en equipo, sino que lo hice individual. Pero en el momento de socializar ese trabajo con los otros y con las otras, estoy haciendo construcciones sociales. Es decir, a lo mejor el compañero, la compañera puso algo que yo no se me ocurrió, ¿no? Puso algo que a mí no se me ocurrió. En ese sentido, las construcciones sociales. La segunda es que se desarrollan fuera del pupitre y con criterios de exigencia previamente definidos. Es decir, que se pueden desarrollar en otros espacios o en el mismo salón, pero digamos, usando quizás la misma mesa o el mismo pupitre, pero no necesariamente son tan, digamos, no necesariamente son tan personalizables, ¿no? No necesariamente eh, son tan enfocadas a algo que yo te doy, ¿no? Sino son más enfocadas ya a esta construcción que tú vas a hacer con tus compañeras y tus compañeros, ¿no? Y la tercera es que esta actividad final que sale precisamente se defiende o se expone, ¿no? Se defiende o se expone. Es decir, en ese proceso de construcción, en ese proceso de construcción del conocimiento. Y bueno, antes de que continúe, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran incrementar o compartir? ¿Todo bien? ¿Ahí? No, sí, de mi parte todo bien. Ok, Todo bien, profe. ok, muchas gracias. Bueno, vamos con el tercer nivel operativo, ¿no? Que el tercer nivel operativo, si no mal recuerdo, es el de ya la aplicación, ¿no? El tercer nivel operativo es el de la aplicación, es decir, el de poner en práctica. Y este precisamente tiene que ver con este dominio conceptual. En este caso nosotras debemos de tener este dominio conceptual, este dominio procedimental de procedimientos y en este sentido actitudinal, ¿no? Que debemos de tener nosotros como docentes precisamente para buscar también la colaboración activa de los o de las alumnas, ¿no? Es decir, también en este sentido de poder integrar a los padres de familias o poder dar participación o oportunidad a los padres de familia. Esto se puede hacer con proyectos transversales que ocupen varias partes de la currícula, ¿no? Y en ese sentido que tienen un diseño, un desarrollo y un cierre, ¿no? Es decir, este trabajo tiene que ver más con el docente más que con la asignatura. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en el bachillerato, hemos hecho demasiadas actividades o muchas actividades de materias diferentes
pero que un solo trabajo que hicieron los jóvenes, incluyéndoles las otras partes de la materia, sirve, se les califica ese mismo trabajo y lo defienden desde el punto de vista de la materia en cuestión. Y en ese sentido es un trabajo transversal, pero también hemos tenido actividades donde el profesor o la profesora de una materia ajena a la que tú estás va y da una plática con respecto a lo que ella piensa sobre el tema, ¿no? Del que estás viendo. Y en ese sentido también hay una transversalización, ¿no? Es decir, estamos precisamente utilizando estos espacios de las materias como pretexto para poder vincularlas y entonces hablar de todas las materias, porque en general las materias están vinculadas. Muchas veces nosotras hemos hecho esto aquí, en esta clase, ¿no? Hablamos de planeación, por ejemplo, en la mañana hablamos de planeación, ¿no? En este sentido de las taxonomías de Bloom. ¿Por qué? Pues porque se relaciona con lo que estábamos viendo en la mañana, ¿no? Y en ese sentido no tendría por qué no relacionarse debido a que estamos en una misma licenciatura y todas las materias dentro de la licenciatura pues son transversales, todas son parte fundamental una de la otra. Quizás nos cueste un poquito más trabajo ver la transversalidad, ya sea en preescolar, primaria, secundaria o bachillerato, pero también son transversales. Es decir, también podemos vincular matemáticas con castellano, con español, o podemos vincular matemáticas con inglés, o con biología, o con química. Es decir, siempre hay ese proceso de transversalidad, ¿no? Para ir finalizando. En este sentido, con respecto a el nivel 3 es donde ya aplicamos todo el conocimiento, ¿sale? Donde podemos hacer proyectos transversales de acuerdo a la currícula, ¿no? Con respecto a este diseño, desarrollo y cierre o inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Y que pertenece más digamos, al bagaje del docente que a la currícula en sí, ¿no? Nosotros somos los que utilizamos esos espacios para poder hacer la transversalización. Y como para ir finalizando el concepto o el cuadro de esta taxonomía de Bloom en este sentido de las situaciones didácticos de acuerdo a su nivel operativo, vimos 3 niveles operativos, ¿no? El primero es este nivel de comprensión, me parece, ¿no? El primero es este nivel de comprensión, de conocimiento, perdón. El primero es el de conocimiento, ¿no? Es decir, dentro del de conocimiento, bueno, en el nivel ya habíamos dicho, subrayado, que es tomar apuntes, hacer resúmenes, subrayar ideas, principales con respecto a un libro, una lectura, contestar cuestionarios, hacer investigaciones individuales de un tema, elaborar productos individuales para entregar al profesor o al profesora, etcétera, etcétera. Es el nivel 1, ¿no? De esta taxonomía de Bloom. No, en el segundo nivel, que es de comprensión, en el segundo nivel que es de comprensión, entonces ahí ya podemos quizás hacer mapas mentales, mapas conceptuales, una dramatización, un programa de radio, maquetas, carteles, en fin. No, es decir, en este nivel de comprensión, ¿dónde estamos nosotras? ¿No? En este nivel de comprensión, cuando entregamos una nube de ideas, cuando entregamos una audio reflexión, cuando entregamos un video explicación, es decir, ahí estamos precisamente en este nivel de comprensión, en este segundo nivel. Y en este sentido, en el tercer nivel, que es el de aplicación, ¿no? En este tercer nivel de aplicación, es precisamente basado en estos problemas o en método de caso o de proyecto. Es decir, ya aplicando algo más en la realidad. Por ejemplo, seguramente dentro de esta taxonomía de Bloom podríamos ubicar de alguna manera también la tesis, ¿no? Podríamos ubicar de alguna manera la tesis en el sentido
de que en el nivel 1 voy a tomar apuntes, anotaciones, etcétera, etcétera. En el nivel 2 voy a tomar también algunos mapas mensuales, algunas evidencias, etcétera. Y en el nivel 3 es precisamente donde yo voy a ir posiblemente a hacer investigación, ¿no? Es decir, aplicar la investigación en ese ámbito de la tesis, ¿no? Y entonces estamos manejando los tres niveles con respecto a la taxonomía de Bloom. Eh, bueno, con respecto a la construcción social del conocimiento, y con esto finalizo la lectura, con respecto a esta construcción social, recuerden que nadie puede hacer conocimiento por sí solo. Nadie, nadie. Siempre es con la ayuda del otro o del objeto de estudio. No, pero es que cuando se creó el fuego, sí lo hicieron solos. Bueno, en realidad no. En realidad fue por un accidente, pero fue en interacción con el objeto, ¿no? Es decir, em, no se obtiene el conocimiento de manera individual, ¿no? Sí podemos ser autodidactas, pero siempre en construcción del otro, porque el conocimiento se hace en una construcción social, en este constructo de la sociedad. Es decir, Viviana aporta algo a la clase y nosotros de ese algo lo tomamos para poder seguir incrementando este conocimiento en la clase. Es decir, siempre aprendemos con el otro. No, profesor, porque yo aprendo en YouTube. Sí, pero en YouTube está el otro, ¿no? Hay alguien que te está enseñando. Es decir, podemos ser autodidactas, yo aprendo con lo que el otro me está compartiendo, aunque el otro no esté presente físicamente, pero está presente. No, profesor, es que yo leo, yo aprendo en los libros. Sí, pero está el otro implícito en el libro, ¿no? Es decir, está la otra persona ahí precisamente, y entonces hago un diálogo en esta lectura con esa otra persona, ¿no? Hago un diálogo de yo mismo con lo que ella escribió. Y entonces puedo sacar anotaciones, puedo subrayar el libro, puedo estar de acuerdo con algunas cosas que esa otra persona dijo o que le faltó decir, etcétera, etcétera. Y entonces estoy dialogando y estoy aprendiendo con el otro. En ese sentido, el conocimiento es una construcción social. Siempre se va a hacer con el otro. Nunca podemos aprender nosotros solos, sin la necesidad de la ayuda del otro, ¿no? A menos que sea por equivocación. Es decir, a menos que sea porque de verdad estoy solo, estoy sola en una isla, ¿no? Y tengo que aprender a hacer cosas para poder sobrevivir en esa isla. Pero seguramente si estoy sola en una isla es porque salí de viaje, el barco se perdió, encalló y no puedo regresar, pero ya llevo conocimiento y ese conocimiento no lo hice yo solo, lo hice con el otro. Entonces ahí en ese sentido, todo lo que aprendamos, aunque lo aprendamos nosotros mismos, lo aprendemos bajo el aprendizaje que ya teníamos, ¿no? Es decir, no somos una tabula rasa, sino ya llevamos aprendizajes y sobre esos aprendizajes colocamos los nuevos aprendizajes. Y esos, por lo general, están dados precisamente en este contexto de construcción del conocimiento, de socialización del conocimiento. Bien, no sé si tengan algo que compartir, que comentar. Vienen ahí algunas estrategias para formar equipos, que bueno, seguramente ustedes también las saben y si no, ahí las pueden tomar. Y eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tengan alguna cosita que quieran comentar. Y si no, les comentaría la tarea. Bueno, de mi parte, pues todo bien. Son como que todas las materias se van relacionando. Ok, sí, claro, claro, tiene que ser, ¿no? Tiene que ser en este sentido.
nos costaba más trabajo, al menos yo me he dado cuenta conmigo y con mis compañeros en el bachillerato que a veces nos cuesta, ¿no? Relacionar, bueno, ¿y esto con qué se relaciona? No puede ser, no puede haber una transversalidad. Es un poco más difícil, no significa que no exista, pero aquí que es una sola carrera, pues bueno, claro que hay esa transversalidad. Bueno, siendo así, entonces, el trabajo de la siguiente clase sería la sesión 7, 3.2, evaluación por competencias. Evaluación por competencias. Y me van a hacer lo mismo. Un audio explicación. Un audio explicación. ¿Sale? Y pues eso sería todo de mi parte. Ok, eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente clase. Hola. Nos vemos en la siguiente clase. Bueno, supongo que ya es hora de comer. Provechito. Y nos saludamos al ratito. ¿Les parece? Sí, profesor, gracias. Órale. Hasta Profe, luego. gracias. Hasta luego. Hola. Cálmate. Ya se acabó la clase. Dile a tu abuelita que ya tengo 20 minutos para comer. Que si puede darme de comer porque de aquí hasta las 2.